Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Es cierto que cuando conocemos algo y lo leemos reiteradamente, a veces parece que pierde fuerza y se vuelve algo conocido, algo común, y cuando lo volvemos a leer, cada vez que lo leemos parece que lo leemos más de paso, pero tal vez puede ser esto cuando leemos cualquier otra cosa menos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia el proceso debe ser a la inversa. Cada vez que leemos, Dios tiene algo nuevo para mostrarnos, Dios tiene algo más poderoso para obrar en nuestra vida. Y seguramente cada vez que tenemos la oportunidad de examinar la palabra de Dios, el Señor quiere obrar, quiere hacer algo en nosotros. Este texto, por supuesto, que es conocido. Es uno de los textos más conocidos de los libros proféticos, porque habla acerca de la obra de Cristo. Y yo diría que el profeta Isaías, y especialmente este capítulo, por excelencia habla de la obra de Cristo y menciona de una manera tan perfecta lo que luego realmente el Señor tuvo que pasar y tuvo que experimentar por nosotros. Evidentemente hay una mirada muy, digamos, aguda sobre la persona de Cristo, no poniendo los ojos en la persona como tal, sino en la obra. Fíjese que cuando habla de la persona, hace una descripción que nos llama la atención. Hay algunas cosas que nos hacen ver que la intención, y yo no diría que de Isaías, el profeta, sino de Dios que da esta revelación, es que no apuntemos a lo exterior o a la persona en su exterior, sino que miremos realmente a quien iba a realizar esta obra y cuál iba a ser el resultado de tal obra. Dice en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y fíjese la relación que hace. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Vio cómo es una raíz, pero de tierra seca? A veces la raíz, cuando está en un lugar donde hay mucha humedad, bueno, tiene un aspecto, pero la raíz de tierra seca es algo que no tiene ninguna belleza, ¿no? Ningún atractivo. Dice, no, es como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. A veces cuando esto lo contrastamos con las figuras o las pinturas o aquellas cosas que se usan para representar al Señor, no se trata o se lo trata de hacer de una manera atractiva, con rasgos y cosas que pudieran ser atractivas, pero dice que el Señor en este sentido, en lo que respecta a la apariencia humana, no iba a ser una persona atractiva. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Quizás su apariencia exterior tampoco sea atractiva. No llame a poder
atraer la atención. Quizá cuando pensamos en lo que decía el apóstol Pablo, especialmente hablándole a aquellos que habían estado con el Señor, y dijo algo que tal vez a algunos de los que habían conocido al Señor los tocó de cerca y tal vez un poco fuerte, pero el apóstol dijo que si bien algunos habían conocido a Cristo según la carne, es decir, habían conocido al Señor, habían sido contemporáneos de Él y tal vez lo habían conocido, habían estado con Él, Pablo dice, ya no lo conocemos así. Olvidémonos de la apariencia del Señor. Ahora era necesario tener una experiencia real, personal y espiritual con el Señor. No había nada de esa apariencia exterior ni de lo que en realidad se veía que ahora debieran recordar. Y no solamente podemos decir esto cuando Pablo hizo esta mención. Cuando nos vamos al último libro de la Biblia y cuando vemos a Cristo o la manifestación o la revelación de Jesucristo allí en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta que no tenemos una descripción física del Señor. Y yo diría que es una representación totalmente simbólica del Señor, donde habla de su justicia, donde habla de su santidad, donde habla de su poder, ¿o no es así? Ya no hay imagen que pueda llevarnos a esa relación de ver o de saber cómo era. Fíjense cuántas historias hay detrás de ese bendito sudario. ¿O no es así? Tratando de alguna manera, si se llega a descubrir algo, que seguramente no lo van a hacer, por lo menos en forma real, porque generalmente Jesús o Dios ha borrado los rastros de muchas de esas cosas que podrían haber sido idolatría para la gente. Pero todo está centrado en el lograr la fisonomía del Señor. Seguramente con los avances y las cuestiones, hacer un retrato tal cual el Señor era. ¿Pero de qué puede servir? ¿Para qué podría servir eso inclusive a la humanidad o a la cristiandad? Cuando Pablo dice, si lo conocíamos según la carne y tenemos en la mente la imagen exterior y la imagen, ya no lo conocemos así. Ahora tenemos un conocimiento profundo del Señor, ahora tenemos una relación espiritual con Él. Y qué hermoso que podamos descubrir en esto algo que pueda ayudarnos a nosotros a buscar en el Señor esa gloriosa y esa bendita presencia. Despreciado, dice el versículo 3, y desechado entre los hombres. No fue alguien, alguno dice, habla de Cristo, fue despreciado, ¿o no? Aún por su propio pueblo fue despreciado. El Señor, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, el Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, lo despreciaron, lo rechazaron. Despreciado y desechado aún entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado en el sufrimiento. En la carta a los Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. ¿O no es así? Claro, por el padecimiento, experimentado en padecimiento, experimentado en quebranto. La actitud de la humanidad frente a Él fue esconder de Él el rostro, menospreciarlo y no estimarlo, no darle el valor que realmente tiene. No hace mucho predicábamos, cuando mencionábamos la carta del apóstol Pedro, y decíamos que la gente no puede valorar las cosas de Dios. No puede valorar las cosas de Dios. Solamente aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios
aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, pueden valorar las cosas de Dios. Para Pedro, Jesús era la piedra escogida y preciosa, dice ahí en la carta de Pedro, y preciosa. Pero para los demás, incluyendo para el pueblo de Dios, incluyendo a los sacerdotes, a quienes llama Pedro edificadores, en vez de ser la piedra preciosa, escogida, principal, era roca de caída y piedra de tropiezo. ¿Qué cosa, no? ¿Se cumplió lo que dice la palabra? Sí. Esto estaba escrito y esto se cumplió. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en los 2 versículos siguientes describe una obra maravillosa. Ciertamente, en verdad, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabe que esto tiene 2 acepciones? Una de ellas es la que comúnmente nosotros usamos para decir que nuestras enfermedades y dolores fueron sobre el Señor. Pero por otro lado quiere decir que como hombre y como persona el Señor sufrió lo que nosotros sufrimos. Y el Señor experimentó lo que nosotros experimentamos. Enfermedades, dolores, padecimientos. Porque se hizo hombre. Y cuando entonces aquí dice que llevó nuestras enfermedades, quiere decir que tuvo que pasar por las experiencias que el ser humano pasa. Tuvo que pasar por todas las situaciones. Dice que Él puede compadecerse de nuestra condición y de nuestras debilidades porque fue tentado e igual a nosotros en todo, según nuestra semejanza, en todo. Con la salvedad, sin pecado. Ahora, qué importante, ¿no? Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como si Dios lo hubiera castigado por algo. Como que Dios lo estaba castigando. Como que Dios lo estaba hiriendo. Como que estos padecimientos a su vida venían de parte de Dios. Y entonces el profeta, por la inspiración del Espíritu Santo, aclara esto y dice: no por Dios, fue herido por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones, las mías y las suyas también. Amén. Algunos dirán, no, por las mías, no, porque Dios me libre, que a ver, por las suyas y por las mías también. Alabado sea el nombre de Cristo. Herido, no de Dios, por nuestras rebeliones, molido a tal punto por nuestros pecados. Siempre cuando se acerca la Pascua y cuando está el momento de hablar acerca de los momentos finales de la vida de Jesús, especialmente en Getsemaní, donde Él ora al Padre y dice que su padecimiento era tal y su angustia era tal hasta la muerte, y que las gotas de sudor que caían eran como gotas de sangre. Entonces esto me hace pensar que el peor sufrimiento que Cristo soportó no fue físico. Él cargó todos nuestros pecados sobre sí mismo. Yo creo que el padecimiento de haber cargado con todos nuestros pecados era mucho más que los azotes, era más que los golpes, era más que la corona de espinas, era más que los clavos que horadaron sus manos y sus pies.
nuestros pecados, los suyos y los míos. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, la terrible angustia que apretó su corazón fue sobre él. Y aquí viene algo que después lo resalta el apóstol Pedro también. La última cláusula del versículo 5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea el nombre del Señor. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo, por la herida de Cristo, fuimos nosotros curados. Hay un texto allí en la primera carta de Pedro, yo quisiera que lo leamos. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo, vamos a leer el 24. Amén. Hablando de Jesús, dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos ahora a los pecados, vivamos a la justicia. Ahí, primera parte. Él llevó en el madero nuestros pecados. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, hablando de la obra redentora de Cristo, hablando de la obra de la cruz, dice que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, dice que la clavó en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. ¿Y qué diría ese acta de los decretos que nos iba en contra? Ahí estarían escritos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras injusticias, nuestras miserias. Y dice que el Señor las clavó allí y nos perdonó todos nuestros pecados. Y Pedro termina la última cláusula del versículo 24 y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías dice, por su llaga fuimos curados. Y Pedro dice que por esa herida fuimos nosotros sanados. Qué maravilloso es esto, ¿no? El poder de esa herida del Señor. Podemos pensar en esa herida de donde fluyó la sangre. El Señor nos dio la salud para nuestro cuerpo. Qué maravilloso que podamos comprender la gracia de Dios, que podamos mirar con atención lo que dice aquí. Hay una referencia al texto de Isaías que Jesús mismo hace en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, en el pasaje donde se relata la sanidad de la suegra de Pedro, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó
nuestras dolencias. Gloria sea el nombre del Señor. El mismo Jesús no solamente experimentó y no solamente tuvo la experiencia como hombre, como persona de esto, sino también Él es poderoso para librarnos a nosotros de todas esas enfermedades y dolencias, y a través de su llaga y a través de su herida, darnos salud y darnos sanidad. Qué glorioso el pasaje de Isaías y qué glorioso lo que se confirma a través de lo que Jesús dijo y a través de lo que Jesús hizo y a través de lo que los mismos apóstoles enseñaron y practicaron. De tal manera que cuando nosotros leemos en la Biblia que todo lo que dijo el profeta Isaías en la antigüedad, que lógicamente fue dicho por Dios a través de él, se cumplió en la persona de Cristo y el Señor fue, digamos, una experiencia viviente de todo lo que estaba escrito, los apóstoles pudieron también comprobar esto mismo. Vieron de qué manera la gracia de Dios podía actuar a través de la obra de Cristo. Y todavía entonces nos podemos preguntar, ¿seguirá latente? ¿Seguirá en pie lo que Jesús dijo cuando Él vino después casi de 800 años del profeta Isaías? Lo que dijeron los apóstoles a casi 2000 años de nuestro tiempo. ¿Tendrá esta palabra la misma vigencia y el mismo poder? ¿Cree usted en esta noche que el Señor puede obrar de esta manera si creemos, si nos identificamos con la obra del Señor? Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Porque Él no es que murió, bueno, a veces pensamos Cristo murió por la humanidad y ahí estamos nosotros por ahí lejos. No. Quizá haya una necesidad de tomar algo personal con la obra de Cristo. Y como recién decíamos, Él murió por mí y murió por usted, por mis rebeliones y por mis pecados y por los suyos. Y a través de esa herida se abrió una fuente sanadora para que nosotros hoy podamos recibir la bendición de Dios. Espiritualmente, porque el Señor allí llevó todos nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Todos nosotros, dice el versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros, de la humanidad toda, entre los cuales están los suyos y están los míos. ¿Se siente usted parte de esta obra? ¿Siente la necesidad de que esto pueda hacerse una experiencia y una realidad también en su vida? De poder comprender que esto está escrito también para que nosotros hoy, a tantos, ya mire, de que desde que Isaías escribió esto hasta hoy, 2800 años más o menos. ¿Y usted cree que sigue teniendo poder la sangre de Cristo derramada en la cruz? Sigue estando en pie la palabra y la profecía que se cumplió en la obra de Cristo. Que el Señor nos ayude y que en esta noche, a través de la fe en el Señor, podamos apropiarnos de la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces hacemos muchos cálculos y quién sabe, nuestra mente divaga por tantos lugares cuando se trata del obrar de Dios, pero cuando nos acercamos al Señor y nos relacionamos en forma directa con la obra que Él hizo, que fue por nosotros, y nos humillamos en su presencia. No para pararnos delante de Él y decir, Señor, mire, yo soy una buena persona, no le hice mal a nadie, no me merezco tener este problema. Entonces Cristo no murió por usted. Murió por los pecadores, murió por los rebeldes,
murió por los miserables, murió por los que estaban perdidos, lejos de Dios. Pero si en esta noche reconocemos que entre ellos estamos nosotros también, o estábamos nosotros también, estas bendiciones también son para nosotros. ¿Nos animaremos a tomar la bendición de Dios en esta noche? Yo no quiero hablar mucho más porque la palabra habla por sí sola. Cuando el Señor estaba allí en la casa de Pedro, después de haber sanado a la suegra que estaba con fiebre, y enseguida, sabiendo que el Señor estaba allí, comenzaron a venir endemoniados, enfermos. Dice que el Señor con la palabra los sanó a todos. Con la palabra, con el cumplimiento de la palabra. Esta palabra que estaba escrita ahora tenía que cumplirse. Fíjese que el Señor todavía no había ido sobre la cruz. Todavía no había llegado a esa instancia. Sin embargo, el Señor apela a esta palabra y el Señor sanó a todos los enfermos que estaban en ese lugar. Sería cumplida la obra. Y hoy nosotros estamos con la obra terminada, completa, consumada. No hay nada que agregar, no hay nada que falte. Todo lo que Dios tenía que hacer lo hizo. Ahora nosotros tenemos que acercarnos a Él y tenemos que humillarnos en su presencia. Tenemos que saber que esta obra debe traernos a nosotros la bendición de Dios, el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestro cuerpo, la limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente, para que ahora podamos vivir para la gloria y para la honra del Señor.